Todas las noches, el doctor Gutiérrez escuchaba las quejas de una interminable cantidad de pacientes, que no están tan enfermos para morir ni tan sanos para vivir. El adolescente que se queja de su muy deseada pero fingida locura. El ama de casa que entra por una migraña y abandona el consultorio con los ojos acuosos después de despotricar de un matrimonio reforzado por la argamasa social y no por el concreto amor. Todos estos pacientes formaban parte del decorado básico de su consultorio, tanto como lo hacían los viejos tratados de farmacología y los modelos anatómicos a escala. Al salir cada uno de sus pacientes, se tomaba el tiempo para relajarse y sumirse en lo más profundo de la suave silla de piel que soportaba su cansada espalda. Miraba el humo de su cigarrillo danzar sobre el techo y desaparecer en las aspas del ventilador. Lo único que se impedía que se relajara por completo era ese clank, clank, que producen las cadenas al chocar contra la lámpara. Porquería, decía. Me aseguraré de cambiarlo por un aire acondicionado. Consumido por el tabaco, se daba ánimos para seguir escuchando quejas disfrazadas de gripe. Al final del día, se daba cuenta de que todos necesitaban solo ser escuchados. Necesitaban a alguien que los protegiera y los hiciera sentir seguros. Sentirse niños de nuevo ante aquel doctor que simbólicamente se sentaba en el trono del padre que cuidó de ellos cuando eran incapaces de salir de casa a una consulta médica. Y tal como lo hacían con ese padre estricto que todo lo sabía, mentían por temor a ser descubiertos en sus travesuras y cubrían sus vulnerabilidades ante el ojo escrutador del padre o el doctor en este caso, negándolo todo. Al final de su jornada, él siempre visitaba al único paciente sincero y auténtico que jamás entró a su consultorio. Un hombrecito valiente y puro que jamás borró su sonrisa ni se preocupó por cosas triviales. ¿Sería acaso que al estar tan cerca de la muerte, las trivialidades de la vida pierden su peso al no satisfacer la necesidad primordial de conservación? ¿O acaso sería simplemente que su tierna edad no le permitía dimensionar la magnitud de la condena que se cernía sobre su existencia? Cada que visitaba a su querido paciente, reflexionaba acerca de cada uno de los bancos de patologías que habían entrado caminando a su consulta. La señora Michelle, esa pobre anciana, no se da cuenta que el cáncer cada día devora más su marchito brazo. Y aún recuerda los insultos de Daniel cuando le fue detectada la diabetes hace 10 años y hoy muy probablemente debe de estar entrando al quirófano para que le amputen las piernas. Mientras manejaba absorto en sus pensamientos, una enorme desolación se apoderó de su alma. Le vino a la mente el recuerdo de aquel día que Matilda y Jeremías entraron por primera vez a su consultorio, llenos de ilusión y alegría a realizarse los estudios de embarazo. Ambos tan felices. En el fondo ellos sabían que el pequeño Mauricio vivía ya en el vientre de su madre. Recordó las primeras consultas de Mauricio. El niño siempre entraba planeando con sus pequeñas manos y haciendo ruidos de motores. Como todo niño, solo escuchaba a su madre expresar por él su molestia, mientras, al parecer en un estado mucho más saludable que la preocupada madre o el agotado doctor, desarrollaba una persecución policíaca con sus Hot Wheels sobre el escritorio del doctor, hasta que su mirada reposaba sobre una de tantas láminas médicas con las que los doctores gustan de hacer decoro en su oficina. Con una mirada absorta, el pequeño preguntaba, ¿para qué es el hígado? ¿Y los plumones? ¡Ja, mami, tenemos plumones en el pecho! Un día Mauricio entró a su consultorio con una copiosa hemorragia que ahogaba las risitas y las preguntas inherentes a su tierna edad. Incapaz de sostener su cabeza, cerrar sus labios o mantenerse al menos en pie, su padre lo llevaba en sus brazos mientras su histérica madre gritaba detrás de él. La blanca camisa de Jeremy ahora brillaba de rojo, con saliva y lágrimas de un niño moribundo. Sus labios estaban muy morados para poder pronunciar algo diferente a un jadeo desesperado, y sus músculos se contorsionaban en violentos espasmos, salpicando cada vez más el rostro y la ropa de su padre. El suelo de la consulta poco a poco se entintaba de rojo. Los sonidos guturales mezclados con la sangre hacían que su infantil voz Los sonidos guturales de la hemorragia hacían de su infantil voz una demoníaca cacofonía de desesperación, emulando la voz de Lucifer al descender a los infiernos. Mauricio fue internado de urgencia, y a pesar de su oscuro e incierto futuro, hizo amigos rápidamente en el hospital.
Siempre fue un niño muy travieso y se divertía con cualquier cosa que llamara su atención. Se pasaba el tiempo viéndolo planear lo que haría al salir del hospital. Quería un perro, un caballo y un cocodrilo de mascotas, y jugar a la pelota con los tres. Pero la hora de la curación siempre llegaba, y el pobre de Mauricio lloraba de miedo, pues exprimían las úlceras de su espalda y de su cabeza, para después tallar con un hisopo empapado en alcohol el interior de estas enfermizas y babosas pústulas. Le inyectaban suero, le tomarían muestras de sangre, el frío metal del estetoscopio lo despojaría del poco calor que su pequeño cuerpo infantil podía reservar en esa fría sala abandonada por la creatividad y donde los reinos de la monotonía se extienden hasta donde la vista puede ver. Uno de tantos amigos que consiguió en el hospital fue precisamente el doctor Gutiérrez. Aquellas hemorragias se repitieron cada vez con más fuerza y duración, lo que dejó a Mauricio en un estado de coma por varias semanas, y a partir de ese día comenzó el fin de Mauricio. Ese pequeño que entraba simulando ser avión, ahora entraba simulando ser un pequeño. Tras agónicos meses postrado en una cama de hospital, con la espalda ulcerada y su cabeza con costras de sudor y sangre coagulada, los doctores se dieron por vencidos. No había nada más que hacer por el pequeñito más que enviarlo a casa a morir en paz. Los padres de Mauricio no podían soportar la amarga noticia. Su hijo estaba muriendo y ellos no podían hacer nada para evitarlo. El doctor Gutiérrez jamás abandonó a Mauricio, y en cada visita a su casa consentía al pequeñín con dulces y juguetes. Mauricio agradeció su amistad hasta el último día de su vida, cuando incluso, venciendo el agudo dolor de su espina dorsal, su sonrisa jamás desapareció de esas mejillas resecas por la moribunda caricia virulenta de la muerte. Aquella tarde, el doctor Gutiérrez cambió su estetoscopio, su termómetro y demás artículos médicos por pinceles, pinturas y lienzos para iluminar los últimos días del pequeño. Mauricio, al ver el cambio en el doctor, hizo un gesto de confusión y agradable sorpresa. Sus manitas casi carcomidas y pegadas al hueso se levantaron con gran esfuerzo y humedecieron las puntas de los pinceles con los más vivos colores. El doctor Gutiérrez tomó la mano del pequeño Mauricio. Confundido, volvió la mirada hacia su manita, agachando su pálido rostro y dejando ver un hermoso cabello negro ensortijado. Pensó que sería una prueba médica más, pero, con gusto gentil, la mano del doctor envolvió completamente la pequeña manita de Mauricio y le enseñó a dibujar una variedad inmensa de animales. Mauricio gritaba de alegría al ver que sus manos, ya casi inútiles, eran capaces de recrear el rugido de un león, la elegante crin de un caballo a trote, el musgo que crece al norte de una cabaña a las faldas de una montaña, e incluso una niña sosteniendo un cubo de agua mientras su perro la sigue cuidadosa y juguetonamente, que en la mayoría de los casos adornan el arte romántico inglés. Mauricio volvió sus ojos hacia el doctor con un gesto de agradecimiento delatado por su boquita abierta en la forma de una gran sonrisa, y sus ojos grandes y brillantes parecidos a un plato de porcelana. El doctor Gutiérrez dejó escapar una amistosa risotada al ver a Mauricio, pues en su efusivo ataque de felicidad no se percató que se pintó la nariz de un rojo intenso y una ceja de color ocre parduzco. Pero Jeremías, el padre de Mauricio, no estaba del todo convencido con los avances médicos que el doctor alcanzaba, y no dudó en expresar su molestia de manera poco grata hacia el doctor. «Doctor», dijo, «no encuentro utilidad en sus tratamientos a base de charadas artísticas. Dígame, ¿qué pretende? ¿Es que acaso viene todas las tardes solo a alimentar nuestro dolor, dándonos esperanza para después reducirla a un juguete para Mauricio?» «Señor Jeremías», preguntó, «¿por qué habríamos de hacer infelices los últimos días de Mauricio? Usted sabe que el chico morirá pronto y, para él, los pequeños autos de juguete representan una razón para vivir al menos ese día que transcurre. No todo se trata de usted, señor. El pequeño también tiene esperanzas y derecho a morir bien, a reír y a disfrutar lo que le quede de vida». «Papi, ven pronto», interrumpía Mauricio desde su cama, mientras el doctor y el señor Jeremías volvían la mirada hacia el pequeño. «El doctor Gutiérrez me ha enseñado a pintar y...» Mientras sentado sobre su cama, agitaba sus manos de emoción y una gran hilera de perlas relucientes emergía de sus labios sonrientes y felices. Mauricio había olvidado el dolor y la incapacidad. Ahora era más feliz que cualquier niño que estrenara la más moderna consola de videojuegos. «Jamás he tratado de ilusionarle, señor Jeremías», contestó después de la conmovedora escena. «Desde el momento que le informé acerca de la naturaleza desconocida de la enfermedad de su hijo, usted sabía que no había más que hacer. La ilusión la creó solo usted, no yo». Los días transcurrieron y Mauricio empeoraba al término de cada uno. Su piel se acercaba más al hueso.
Sus risas se transmutaban en lágrimas y gritos de dolor, pero sus manos jamás dejaron los pinceles y los juguetes que hacían volver esas risas desalojadas por el dolor. Finalmente, una lluviosa tarde de agosto, la tierra del antiguo cementerio abría sus fríos brazos para recibir a Mauricio. Su cuerpo, joven e inocente, yacía tendido inerte dentro del oscuro y opresivo féretro entre lágrimas y sollozos de una familia desgarrada por el dolor. Aquel cuerpecito que por 5 años dio sentido a la existencia de su madre Matilda, ahora solo le daba sentido a la lápida a la cabeza de ese insulso hoyo en la tierra. Al marcharse el último doliente, las lápidas de frío mármol brillando bajo la tenue luz de una luna moribunda volvieron a decorar el panorama marchito, y los sonidos de la noche cabalgaron sobre la niebla que transporta todas las lágrimas que alguna vez tocaron aquel manto sepulcral. Al llegar a casa, los padres de Mauricio se detuvieron en el marco de la puerta de lo que en días pasados habría sido la habitación de su pequeño angelito. Tal vez fue un ritual de todos los días. Al caer la noche, veían a su tierno hijo soñar envuelto entre tibias cobijas perfumadas por el dulce aroma de la inocencia. Su madre, llena de dolor, tomó un oso de peluche de aquella cama ahora vacía y lo apretó contra su pecho, ahogándose de pena y llanto. Esa cama ya no disfrutaba de los sueños de Mauricio. Ahora, sus sueños eran devorados por ratas, moscas y cucarachas que pelean por un pedazo de carne de su helado cuerpo abandonado bajo la tierra fría, cuya caricia revienta la piel y hace florecer a las larvas. El motor de esos autos de juguete jamás volvería a sonar con el inigualable sonido que la boquita de Mauricio les otorgaba, pues su boca había dejado de emitir sonidos para siempre. Aquellos peluches, muñecos y demás juguetes miraban a todo aquel que entrara al cuarto con una mirada de ansiedad, una mirada que pedía la verdad acerca de su inocente dueño. En cada reflejo de luz en los negros ojos del oso de Mauricio se vislumbraba la pregunta: ¿ya nadie volverá a jugar conmigo? ¿Dónde está Mauricio? Como si extrañara sus manos y su risa. El polvo delatado por el haz de luz que se filtra por la ventana es el único amigo que esos juguetes conocerán hasta el fin de sus días. Lo que la familia López, los padres de Mauricio, no sabían era que aquella noche fue el preludio para un macabro horror. El día 8 de noviembre, el doctor Gutiérrez fue despertado de su ligero sueño por una serie de sonidos extraños que venían de la planta baja de su hogar. Tras revolverse en sus cobijas sin poder ignorar los sonidos, calzó sus pantuflas y comenzó a descender por la escalera. «Hola, papi, ya vine», se escuchó del estudio. Se aproximó con cautela y al abrir la puerta, ahí, sentado sobre su silla tras el escritorio, estaba el cuerpo de Mauricio, con los ojos marchitos y su boca abierta, dejando escapar una cantidad de escarabajos y moscas que parecían nadar en las olas del pútrido aroma del cuerpo del niño. Aterrorizado, intentó escapar de la funesta imagen, pero el roce de un escalpelo en el tendón de Aquiles lo hizo azotar en el suelo. Y la frase «vine por ti» llenó el aire de la habitación, ahora con un tono más potente que en un inicio. El doctor trató de vislumbrar algún rostro conocido en la oscuridad, pero no lo consiguió. Su mirada se nublaba con el dolor y el horror que sentía y finalmente cayó desmayado. Al despertar, estaba atado en su cama, rodeado de bastidores, pinceles y pinturas, y a los pies de su cama una figura se recortaba contra la poca luz de la luna que fluía a través de su ventana. «Papi, yo siempre quise ser pintor. Tú mejor que nadie lo sabes, ¿no? Tú me enseñaste el arte de la pintura, ¿y qué hiciste luego? Me golpeaste la cabeza con tus enormes libros de medicina hasta que mi cerebro se dañó. Cada paciente que entra a tu consulta es un insulto a mi voluntad y mi arte. Tú sabes quién soy. Soy tu felicidad. Soy ese niño que vivía en tu corazón y aniquilaste vilmente. Pero tus agresiones me mostraron que bajo la carne fluye un precioso tono carmesí. Tus bisturís lo hacen fluir muy a menudo en cada visita al quirófano, y yo siempre he estado a tu lado, horrorizado, buscando mis pinceles, pero descubro con asco que en mi mano hay un cuchillo ensangrentado, no un pincel,
Ante mis ojos hay un montón de tripas y desperdicios y no un hermoso bosque pintado por Repán, de los que tanto me enseñaste a amar. No. Lo único que hay es ese maldito escalpelo donde debía estar mi pincel. La mirada del doctor delataba su amargo terror. Su sudor y su castañeante quijada le impedían hablar. Solo fluían lágrimas de sus ojos y se preguntaba quién podría ser ese ente que le llamaba padre y que también lo conocía. Era una parte de él, como si los sueños que lo hacían sentirse niño hubiesen sido encarnados en el cuerpo de la maldad y su vida estuviera en sus manos. Es hora de que comience el arte, papi. Al terminar esta macabra oración, se desató un frenesí de violencia. Todo se salpicó de rojo, todo lo que pudiera estar cerca. Las plumas de sus almohadones volaban aterradas por el oscuro cuarto iluminado por la azulenca luz de la luna, mientras recibía brutales golpes en las costillas con el bisturí que reventaba su carne y quebraba sus huesos. El peso de este hombre sobre su cuerpo lo asfixiaba, y el dolor de cada punzante roce lo hacía despedirse del poco aire que podía inhalar. Su cuerpo se quedaba pegado al bisturí en cada ataque y seguía violentamente la trayectoria que éste tomara. El dolor provocaba que involuntariamente cerrara sus ojos, lo que enfureció a este sujeto. «¿Cómo? ¿No quieres ver mi obra maestra?», preguntó, y se abalanzó sobre el cuerpo moribundo del doctor, recostado sobre las blancas sábanas, y masticó sus párpados agitando su cabeza hasta convertirlos en jirones de carne que nublaban su vista con torrentes rojos y tibios. Sobre el jadeante pedazo de carne, que en tiempos más afortunados solía ser un doctor, el sujeto trazó un bosque con los colores más oxidados que encontró en su paleta, sumergiendo la navaja en la pintura y esparciéndola entre sangre y sudor sobre el cuerpo del doctor. Al poco tiempo, un macabro paisaje otoñal surgió del torso desgarrado del doctor. Árboles de carne, nubes de ensangrentado pelo apelmazado y arroyos de sangre entre arbustos texturizados con despojos musculares. Era el paisaje en el que apareció el dibujo de un niño cargando su caballete y pretendía imitar su naturaleza muerta. Ese niño era la copia exacta del doctor Gutiérrez. A la mañana siguiente, una peculiar noticia aparecida en todos los diarios de la localidad interrumpió el monótono protocolo existencial de los habitantes. No recuerdo con exactitud las palabras que se imprimieron en los tabloides de aquel día, pero era algo más o menos así. Esta mañana se ha descubierto el cuerpo mutilado del doctor Gutiérrez. Su mano derecha fue encontrada a escasos metros del cuerpo sosteniendo un camión de juguete y su bata de hospital presentaba numerosas manchas de lo que parece ser pintura. En la pared de su habitación había un mensaje que decía: «Papi, ¿por qué me silenciaste?», escrito, aparentemente, con el dedo ensangrentado de un niño pequeño. Por toda la casa del doctor se encontraron marcadas con sangre las huellas del mismo niño, y los bisturís estaban llenos de pinturas de colores, como si fuesen utilizados a modo de pinceles. «¡Qué crimen más atroz!», comentó Matilda a Jeremías, con los ojos ahogados en llanto. «¿Cómo pudo el doctor Gutiérrez haber matado a un niño? Él siempre tuvo una reputación intachable, él siempre tenía una sonrisa para nuestro amado Mauricio, y jamás se separó de su cama, incluso sabiendo que su maldita enfermedad ya no tenía cura. Además, ¿él tenía hijos?». «Bueno», dijo Jeremías mientras se ajustaba con prisa el nudo de su corbata con un gesto de horror y sorpresa. En ese momento, un leve llamado a la puerta interrumpió a Jeremías. «Genial, eso entretendrá a Matilda», pensó, mientras luchaba con el testarudo nudo y en silencio remilgaba de su aburrido trabajo como un niño pequeño lo hace cuando tiene que asistir a clases. Ya habría tiempo después para invertir en lamentar la muerte del doctor. En su imaginación estaba girando un par de baquetas entre sus dedos antes de salir al escenario a dar un concierto con pirotecnia, solos virtuosos y caprichosos ritmos mientras el público enloquecido coreaba sus canciones. Sentía las piernas ligeras y los brazos veloces por la adrenalina de subir al escenario. Grande fue su disgusto cuando el sonido de su nombre en la ahogada garganta de su esposa interrumpió su ensoñación. Pero, al escuchar el tono de dolor inyectado en ese grito, corrió hacia la planta baja de su casa para averiguar qué sucedió con su esposa. La puerta estaba abierta y la mujer tenía la mirada desorbitada. Sus ojos vomitaban lágrimas con una fuerza tal que parecía que saldrían disparados contra la pared. «¿Qué sucede?», preguntó alarmado Jeremy. «Mauricio», contestó Matilda señalando la puerta para después cubrir su rostro horrorizado con ambas manos,
y desplomarse en una silla del antecomedor. Jeremías, alarmado, salió de la casa rápidamente. El recuerdo de aquellos días de agosto trajo consigo una ráfaga de aire putrefacto sobre los trastornados cerebros de ambos padres. Las inocentes preguntas de Mauricio removieron la tierra cerebral que las cubría y brotaron de nuevo. ¿Algún día dejaré de sentir dolor, mami? ¿Por qué siempre lloran cuando vamos de regreso a casa después de visitar al doctor? Deben ser los infelices chicos de la ciudad. Siempre están con sus estúpidas y crueles bromas. Y, dándole un abrazo fuerte a su perturbada esposa, rompió en un amargo llanto de dolor y rabia. «Pondré fin a esta pendeja broma», gritó. «Pondré fin a esta estúpida broma». Condujo a toda velocidad hacia el cementerio donde estaba su hijo en busca de alguna pista que le ayudase a dar con los ladrones del cuerpo. Su cabeza daba vueltas y un terrible mareo se apoderó de su desgraciado ser mientras una sed de venganza lo hacía jadear como un perro. Al llegar al cementerio, encontró una horda de agentes de policía y la tumba de su hijo rodeada por una obscena tira amarilla con una leyenda policíaca. Corrió hacia el lugar de descanso de su hijo, ignorando la desagradable escena policíaca que se sucedía ante sus ojos. «¿Señor López?», preguntó un agente en tono seco. «¿Jeremías López?». «Dígame quién hizo esto», contestó furibundo el padre de Mauricio. «Me temo que no es tan simple como quién lo hizo, señor López. Las huellas de su hijo fueron encontradas en el hogar del ahora difunto doctor Gutiérrez. Es un caso extraño, muy extraño, pero su hijo es nuestro único sospechoso. Sabemos que un niño de 5 años no tiene la fuerza suficiente para inmovilizar a un hombre de 35 y que lo supera por más del doble de peso. Para eso se necesita un hombre fuerte, un hombre molesto con el doctor, un hombre con un hijo enfermo, un hombre que conociera al doctor lo suficiente para saber a qué hora llegaba a su hogar e incluso saber que uno de los sueños más preciados de este hombre era dedicarse a la pintura. Se necesitaría un hombre como usted, señor López. Creo que sabe a qué me refiero, ¿no? Le sugiero que no intente correr. Su auto ya está rodeado de agentes y tendrá que venir con nosotros». «¡Tonterías!», dijo Jeremías. «Yo mismo vi morir a mi hijo. Yo mismo cerré sus ojos y limpié el vómito de su rostro. Esto es una mierda. Nada de lo que me dice puede estar sucediendo y no me iré hasta saber dónde está mi hijo». «Lo sabremos en cuanto usted nos lo diga, señor López», contestó fríamente el agente mientras esposaba a Jeremías y lo metía en la patrulla. La mañana siguiente los noticieros difundían la noticia de que el asesino del doctor Gutiérrez había sido atrapado y dieron a conocer la historia de Mauricio y Jeremías. Jeremías fue encontrado culpable del asesinato del doctor Gutiérrez y fue sentenciado a pena de muerte. Una vez instalada la cama donde descansaría Jeremías por última vez mientras el cóctel químico hacía su mortífero efecto, los testigos reclamaron por la vida de Jeremías con gritos e imprecaciones obscenas. Él apareció con sus manos atadas a la espalda. Los gritos de la multitud se incrementaron y se volvieron una sola voz, un solo gruñido, una sola bestia enorme sedienta de muerte. Cuando la sentencia de Jeremías fue leída en voz alta, la muchedumbre guardó un espectral silencio, escuchándose solo el eco de la voz del juez rebotando entre las paredes del edificio penitencial. Jeremías se percató que en la muchedumbre no estaba Matilda, cosa que le pareció bastante extraña. Pero fue el momento preciso para que sucediera una tragedia que nadie esperaba. De entre los asistentes, una enorme bola de fuego apareció súbitamente y corría y gritaba horrible hacia donde se encontraba Jeremías. Aquella masa amorfa y jadeante era Matilda, que corrió a los pies de su amado. La desesperación de Jeremías se vio dibujada en su rostro al ver a su amada esposa arder a sus pies. Pero, cuando intentó ayudarla, no pudo escuchar las últimas palabras de su esposa exonerándolo de toda culpa. Aquellos gritos alimentados por el fuego que derretía sus ojos e invadía sus pulmones fueron callados por el zumbido que Jeremy escuchó cuando su espina fue destrozada por una bala. Pues de alguna forma había logrado liberarse de los custodios que lo sujetaban y ahora el fuego, sobre la carne roja y negra de Matilda, hace hervir y evapora la sangre que fluye de aquella masa calcinada que a los pies de su amado se convierte en cenizas.
Con la muerte de Matilda y Jeremías, el pueblo olvidó el asesinato del doctor Gutiérrez. Lo importante para ellos era el recuerdo de la muerte de aquellos malos padres. Pasaron 3 días de paz en la villa, antes de que la fatalidad vomitara sobre la comunidad por segunda ocasión. Esta vez se trataba del viejo Charlie, un hombre que hasta hacía hace pocos meses había renunciado a sus sueños de escribir poesía y trabajaba en la granja de la familia Benítez. Charlie era uno de los mejores amigos del doctor Gutiérrez. Sus pláticas acerca de pintura y poesía podrían haber sido testigos de varios amaneceres sin volver a repetir un solo tópico del tema. El viejo Charlie tenía un aspecto enfermizo que a muchos desagradaba. Sus barbas desaliñadas y su escaso cabello revuelto le daban un toque de profundidad mayor a su ya de por sí hundida mirada, soñadora y melancólica. Él no era un hombre malo en absoluto. Era un hombre absorto en lo abstracto y el simbolismo de la poesía. Las flores del mal y el matrimonio entre el cielo y el infierno eran sus Biblias. Siempre cargaba estos 2 libros con él y soñaba con algún día ser poeta, que su nombre figurara junto al de Rimbaud, Valéry, Baudelaire, Mallarmé o Blake. Pero por ahora, se tuvo que conformar con un empleo desagradable y denigrante para sus oníricas aspiraciones. Y, dirigiéndome a usted, respetable audiencia, ¿no será su caso uno similar? Quienes veían al viejo Charlie alimentar a los cerdos y ordenar al ganado, decían que había perdido ese brillo infantil en sus hundidos ojos. Ese brillo que iluminaba las letras de los proverbios del infierno y las letanías de Satán. El viejo Charlie no era del todo querido en su comunidad. Todos lo tachaban de perezoso por ser poeta y blasfemo por cargar consigo todo el tiempo un libro con pasajes tan horribles como aquel que versa: «Oh, Satán, ten piedad de mi larga miseria». En especial, el reverendo Muñoz, el sacerdote de la comunidad. Aquella figura de autoridad y respeto dictaba los parámetros de comportamiento en aquel triste lugar. Muchos pensaron que le habían hecho un favor al viejo Charlie. No condenaría más su alma con ominosos pecados, aunque muchos pensaron que ese favor se lo debía a un horror sobrenatural. Pues, esa misma noche, los cuerpos de 5 niños habían abandonado sus tumbas y sus huellas aparecieron dibujadas con sangre sobre las páginas amarillentas del gastado Baudelaire del viejo Charlie. «Ah, Charlie, Charlie, mi mal vidriero, me decepcionas. ¿Tanta poesía y estás alimentando cerdos?» La poesía no es para alimentar a los cerdos. La poesía no está al servicio de las bestias, la más pura y sincera expresión del hombre, manchada por excremento porcino. ¿Crees que sea justo? Antes pensabas en hermosos paisajes y ahora piensas en mierda y grano para cerdos, como todo un escritor de autoayuda. Esas fueron las últimas palabras que escuchó Charlie. Su cuerpo se desplomó después de que su fémur le fue arrancado con una fuerza y una velocidad inhumanas. Tendido sobre el suelo, se dio cuenta que estaba rodeado de niños descompuestos y su cerebro dejó de registrar estímulos cuando este hueso se hundió en su cabeza. Fue una noche particularmente fría cuando encontraron a Charlie, tendido sobre un montón de paja ensangrentada y con un sobretodo brutalmente destrozado por una fuerza descomunal. Su avejentado cuerpo delataba que con sus últimas fuerzas se arrastró inútilmente hacia la salida del granero. Murió con la esperanza de ser escuchado, como todo un poeta. Su rostro estaba desfigurado, profundos surcos se dibujaban sobre sus párpados. Su nariz ahora era una masa amorfa supurando sangre y sus mejillas rotas hasta los oídos se sostenían solo por colgajos de carne pegada tímidamente al cráneo. Su pálido y escaso cabello se ahogaba en grumos de sangre y trozos de cerebro que los cerdos devoraron gustosamente. El calor de su cabeza abierta atrajo a las cucarachas que habitan en aquel chiquero, lo que le dio un sabor familiar al festín de aquellas bestias. Una vez más, las huellas de 5 niños aparecieron en la escena del crimen. Los cerdos habían sido mimados y acariciados por estas necrosas manos infantiles. ¿Quién sino 5 bestias demoníacas pudieron haber arrancado el fémur de la pierna de un hombre para destrozarle el cráneo con él? La histeria se apoderó de la villa. Los niños estaban levantándose de sus tumbas y terminaban con la vida de aquel que se cruzara en su camino. A menos eso parecía.
La policía tenía miedo de enfrentarse a lo que, según Vox Populi, eran fuerzas demoníacas. No comprendían cómo es que los niños muertos eran capaces de tales aberraciones. La simple idea de que los cuerpos de 5 niños estuvieran deambulando por las calles, cazando personas inocentes, adelgazó de manera considerable las filas de la policía y se declaró incompetente para descifrar el misterio. Lo único que ligaba a las víctimas era su infelicidad y conformismo con su empleo. El reverendo Muñoz llamó a su rebaño para orar por el descanso eterno del pobre Charlie y Jeremías, quienes después de esto se les había exonerado y habían alcanzado el perdón del sacerdote, por lo tanto también el de Dios. Pero también fue una buena oportunidad para juzgar a Matilda por quitarse la vida y dejar inconcluso uno de los designios del Señor. Mientras decía su sermón, un sudor frío se apoderó de él. En su mente se proyectaban contra su voluntad escenas obscenas, de aquellos temas por los que los sacerdotes son famosos, si usted me entiende. Lo que le resultaba bastante curioso es que en cada una de sus visiones aparecía un misterioso personaje, soberano y tirano de la maldad. Mientras luchaba contra estas imágenes y tras recuperar el aire que se le escapaba en cada palabra, que era un grito ahogado de auxilio, seguía con su discurso. Aquellos niños, decía, que cada noche abandonaban el sepulcro para matar a los siervos del Señor, eran las mascotas de Lucifer, quien las alimentaba con los pecados de la comunidad. Todo aquello que distrajera al pueblo de la oración resultaba en pecado. La pintura, música, literatura, danza, eran el medio por el cual el diablo, el único amo justo, musitó sin saber por qué, convertía al hombre en alimento de sus infames mascotas. El fin del mundo se acerca. Los muertos caminan sobre la tierra y hacen pagar a justos y pecadores por igual. Cuando el amenazante sermón hubo concluido, todos los feligreses salieron aterrados a sus casas. Tomaron sus violines, sus libros, partituras y caballetes y salieron a las calles empedradas a quemarlos. Las cuerdas contraídas de los violines los hacían gemir de dolor en una cacofonía grotesca que, según el pueblo enajenado, era la voz de los demonios infernales que se derramaba de las finas maderas de los instrumentos musicales. Todos los feligreses abandonaron la iglesia, a excepción de un misterioso personaje de oscuras ropas terrosas y harapientas, un sombrero de ala tan ancha que cubría la mitad de su rostro, un extraño guante color negro con las puntas de los dedos de una tonalidad blanquecina y un costal que parecía contener algo muy pesado. El sacerdote se percató de su presencia, pues permaneció sentado con una mirada que incluso desafiaba el refugio que la oscuridad del sombrero ofrecía a sus macabros ojos, clavados en el sacerdote con odio. Ahora comprendía el sudor frío, el miedo y las horribles imágenes que se proyectaban en su cabeza. Todo debió haber sido obra de este hombre, a quien finalmente reconoció como el hombre presente en sus horrendas visiones. ¡Escoria!, gritó al sacerdote con desdén. Manipulas a las masas, les llenas la cabeza de miedos, de culpas y de pecados, destruyes su voluntad para después destruir sus vidas, portavoz de la infelicidad y agente de la alienación. Afirmas que el arte es el alimento de las mascotas del diablo, pero no te das cuenta de que la mierda de tu discurso fluye por los sesos de la gente y escapa por las cloacas de sus gargantas a modo de oración y plegarias para concluir persignándose. Ese ritual siempre me ha recordado el vuelo de una mosca, y justo cuando los dedos que forman la cruz reposan sobre los labios, esa mosca ha encontrado un exquisito trozo de mierda donde saciar su hambre y regocijarse de su inmundicia, como toda buena criatura cristiana. Esos mismos labios merdosos embarran su ponzoña en la mejilla de un niño que duerme inocentemente, libre de pecado, pero con miles de culpas que deberá cargar por el al que adoras. «Absurdo difamador», contestó. «¿Cómo te atreves a dirigirte de esa manera al representante de Dios en la tierra, al portavoz de la salvación del hombre?» La salvación del hombre descansa en los aposentos del saber, y solo la sabiduría develará los misterios que la opacan. ¿Cómo puede un hombre conocer los caminos de la salvación, siendo que para conocer se necesita pensar, y su cerebro se pudre con mantras que no comprende y están lejos de brindarle licor del placer que fluye de la reflexión? Placer. La salvación no es un concepto vano como el placer, no es un sentimiento mundano que invada el cuerpo como tus licores y demoníacas redomas, diablo enjuto.
sino que cura el alma alejándola del pecado que tú tanto amas, enviado de Lucifer. Te equivocas. No, yo no soy enviado de Lucifer, disto mucho de serlo. Estoy muy por encima de Dios o el diablo, el bien o el mal. Mi nombre es razón y mi doctrina el pensamiento. ¿Crees estar por encima de Dios, criatura desventurada? ¿Creer? Una vez más te equivocas. Solo los hombres de fe como tú creen. A diferencia de ti, yo no creo, yo pienso, yo conozco, yo poseo el raciocinio. Por lo tanto, sé que soy más grande que todos tus miedos y toda tu fe. Aquello que tú llamas Dios, yo lo llamo reflexión. Aquello que tú llamas paraíso, yo lo llamo tierra y placer. No necesito tu salvación, yo soy la salvación misma. El paraíso descansa en mi voz y los ángeles beben de mi discurso. Entre sombras reposo para poder admirar la luz, y en la luz me revelo para que voltees cobardemente a la sombra. En el nombre de Cristo, te ordeno que no mientas. ¿Cuál es el nombre que tienes en la corte infernal? Bueno, no puedo prometer que no te mentiré, pues eso sería engañarte y yo jamás haría eso. ¿Qué quieres de mí, demonio mentiroso? El extraño personaje extendió su mano a la altura de los labios del sacerdote y dijo: Tomad y bebed de ella, pues es la sangre de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que liberará al hombre del peor enemigo de la razón, del demonio de la culpa y la avaricia, de ti, hipócrita sacerdote. El sacerdote tuvo que ver de cerca la mano del extraño enemigo. Estaba ataviada con un guante con las huellas de los niños muertos zurcidas en las yemas. Así que fuiste tú, maldito asesino, profanaste el camposanto para tus viles fines, interrumpiste el descanso de aquellas almas infantiles para crear esa horrible aberración que cubre tus despiadadas garras. Asesino. Todos lo son. Todos ustedes han matado a un niño, el niño que les suplicaba que lo escuchen. El doctor Gutiérrez estranguló a ese niño que tenía el ideal de llegar a ser pintor y lo intoxicó con medicamentos. Charlie, ese débil soñador que se doblegó ante la presión social y destazó a su niño para alimentar a los cerdos con sus restos. Todos son asesinos, y en especial tú. Hoy has condenado a la hoguera a miles de niños que aún vivían en las personas del pueblo. Has quemado sus cuerpos de violín. Has destrozado aquel niño llamado arte e ilusión que el pueblo aún tenía. Has envenenado a cientos de niños con el pecado. ¿Cómo permitiste que murieran Matilda y Jeremy por tu culpa? Jeremy debía ser el primero en morir. Era un músico hipócrita atrapado en el cuerpo de un psiquiatra, y en cuanto a Matilda, ella decidió quitarse la vida. Yo no la maté. La orillaste a tomar una decisión egoísta que condenará su alma eternamente. ¿Egoísta? ¿Quién es más egoísta? ¿Aquel que anhela terminar con su dolor o aquel que lo prolonga para mitigar su ansiedad y satisfacer sus necesidades personales, poniéndolas muy por encima del dolor del otro? Todo aquel que murió por mi mano mató antes a un niño que siempre supo que era lo mejor para él. Sin embargo, fue más fácil matarlo que luchar por lo que ese niño deseaba. Yo solo le di la oportunidad a ese niño silenciado de vengarse. Todo aquel que silenció a su niño fue silenciado por otro niño. En ese momento, dejó caer al suelo el costal que llevaba con él, y un sonido sordo como el que hacen los huesos de un perro al echarse hizo eco en la iglesia. ¿Qué llevas ahí?, preguntó el sacerdote aterrorizado. No temas, son solo mis juguetes. Mientras dijo esto, sacó del costal el cuerpo de un niño y lo arrojó contra el aterrado sacerdote. El sonido del cráneo hizo eco en la cúpula de la iglesia y su mano tenía las huellas amputadas. Uno a uno fue arrojando los cuerpos de los niños, podridos, desarmados, desnudos y purpúreos, sobre el frío suelo de la iglesia. Cuando estuvieron todos aquellos niños en el suelo, tomó uno por uno de los pies y los azotó con fuerza. Y les azotó con fuerza el cráneo contra el rostro del sacerdote. Las imágenes de los santos se cubrieron de rojo. El sacerdote intentaba escapar, pero era imposible. La fricción en el suelo húmedo de sangre y trozos de cráneo putrefacto era nula. Cuando estuvo en el suelo,
El asesino tomó los despojos del cuerpo de Mauricio por las piernas y comenzó a azotarlo contra la cara del sacerdote, en algunas ocasiones fallando el blanco y reventando al pobre niño contra el suelo de la iglesia. Y mientras golpeaba la deforme cara del sacerdote le preguntaba: «¿Qué sucede, padre?» «¿Qué sucede, padre? ¿Acaso no le gustan los niños? Aquí tiene 5 a su alrededor y está tendido sobre una fina sábana de seda roja. ¿Qué más quiere?» Los dientes del sacerdote se sumergían en la sangre derramada. Las protuberancias de su cabeza finalmente estallaron y dejaron fluir ese precioso vino que tanto deseaba extraer. En las calles, las grandes hogueras seguían ardiendo, cuando de pronto el crujir de los instrumentos musicales se vio opacado por el llamado de la iglesia. Los feligreses atendieron velozmente el llamado, y al empujar las pesadas puertas de la iglesia, vieron un montón de juguetes hechos con los músculos del padre Muñoz. Su cuerpo se había convertido en juguetes de 5 cuerpos de niños con los dedos amputados, y un extraño guante descansaba en el altar. El fuego se filtraba a través de los vitrales de la iglesia, y ahí, sentados alrededor, reposaban los 5 cuerpos de los niños desenterrados, cada uno con una daga clavada en el pecho que sostenía un papel que definía a cada uno como poeta, músico, filósofo y escultor. Sobre el altar estaba escrito con sangre y con las huellas infantiles: «Papi, ¿por qué me mataste?». Si este relato fue de tu agrado, te recomiendo buscar atención psiquiátrica. Y qué mejor que aquí con nosotros, en el manicomio de los horrores. Dale like, suscríbete y comparte, y así me ayudarás a llegar a más enfermos mentales como tú. Gracias.